Hey, ¿cómo estás? Yo soy Logan y esto es Toyman Reviews y te traigo en esta ocasión de Hasbro de G.I. Joe Classified Series a Quick Kick. Este batín que también, como te puedes dar cuenta, pues es un practicante de artes marciales y es otro integrante de los Joes. Y es, pues se puede decir que es como que la representación o la idea o la, no sé, sí, representación de Bruce Lee en forma plástica dentro de los Joes. Es como que, ¿qué hubiera pasado si Bruce Lee hubiera ingresado a los Joes? Entonces, está muy padre porque me gusta mucho el sculpting que le dieron a este personaje. Se ve, digo, no me interprete, está todo mamadillo, está todo trabadillo, está todo marcado, pero como que se ve también medio petit, no sé si me doy a entender, o sea, el tórax más reducido, todo más pequeñín, pero no por eso debilucho. Entonces está muy padre, me gustó mucho el sculpting, me gustó mucho lo que hicieron con esta figura, está bien fregona. Y a ver en qué otro personaje lo vuelven a reutilizar, porque pues obviamente tienen que volver a usar este sculpting. Entonces está muy padre y yo juraba y perjuraba que era o iba a ser como este otro que tengo por aquí, que este es el de Marvel Legends, el de la película del personaje principal de The Ten Rings. Creo que se llamaba Juan Chi o algo así. Juan Chi Wen Wen Chon. Entonces, y esto yo lo pinté para darle a este Iron Fist pues un poquito más de personalidad y dejarlo más como aparece en los cómics y o en series. Entonces, bueno, pues aquí te lo dejo para que lo veas y con permiso me retiro. Entonces, este batín está bien chingón, está bien padre. Me gustó mucho cómo hicieron el sculpting, está muy padre y la verdad el detalle de su rostro está bien fregón. Me gustó mucho el acabado que le dieron. Porque haz de cuenta que estoy viendo, o recordando mejor dicho, la caricatura de los 80s donde él sale y salía partiendo traseros de cobra. Entonces está bien chingón, me gustó mucho y el detalle es muy fregón, muy bien hecho. Muchas felicidades a los sculptors allá en Hasbro, en la división o slash parte ahí de G.I. Joe Classified Series. Está muy padre este personaje, entonces vamos a verlo un poquito más a fondo. La articulación, pues ya ahorita medio viste cómo está. Tiene tiene articulación de ball joint en la cabeza, puede pivotear, puede girar hacia los lados. Tiene su articulación de mariposa un poco limitadona, que es lo malo, es lo único. Pero igual, si lo aflojas un ratito y le pones un poco de calor con tu secadora de cabello y o lo metes al agua, ya se afloja un poco y liberas un poco más la articulación. Tiene también lo que es su articulación clásica ya de ball joint en los hombros, puede hacer la pose entera tranquilamente. Tiene el corte en bíceps, puede girar tranquilamente hacia completamente la rotación. Doble articulación de codo para que pueda estar flexionando sus musculillos. Y la articulación también ya conocida de bisagra o de peg en la muñeca para hacer los cambios de las extremidades. Tiene el ab crunch, permite que él pueda de manera sorprendente inclinarse hacia enfrente hasta ese ángulo y hacia atrás también, así, sin usar la articulación pequeñita de la cintura, que también la tiene. Puede girar tranquilamente y puedes pivotearlo hasta ciertos ángulos, no mucho, pero pues igual, no es algo así como que sea un deal breaker para mí. Tiene igual, ya sabes, la articulación que puedes bajar en la pelvis, tiene el corte en la parte superior del muslo para que pueda girar su pierna y tiene doble articulación bastante decente, bastante móvil en lo que es la rodilla y tiene un corte debajo del pantalón sobre lo que es media pierna y su ankle rocker famoso y su articulación de tobillo. Entonces es un atleta consumado que permite que esta articulación que estamos viendo pues te permita ponerlo en poses de artes marciales sin ningún problema. Lo único que tienes que hacer es pues balancearlo. Y ahorita aquí estoy poniendo este batín para que veas cómo se vería dando una patada hacia arriba o frontal o lateral, no sé cómo se llame, pero se ve bien chido. Entonces él tranquilamente lo puedes poner en esas poses y si quieres puedes inclusive abrir un poquito más el ángulo. Ya te lo esperabas, y no nomás, ya nada más. Este vato sí le da un patadón a cualquier vato que mida 1.90 o más de 1.90 porque ve nomás hasta dónde llegó la patrulla. Entonces
está bien chingón porque va dentro del personaje y qué bueno que lo incluyeron en este personaje para que pudieras hacer tomas o poses como esta. O lo puedes poner así haciendo la famosa pose de mi compadre Jean-Claude Van Damme. Entonces, para que puedas representarlo ahí en una de sus tantas películas. Y está muy chido esta figura. Si tienes oportunidad de conseguirla, consíguela. Y hablando de conseguirla, pues también quiero dar las gracias y no dejar pasar el momento para agradecer a los buenos amigos de Monos Pulgosos, ya que sin ellos no hubiera podido conseguir esta figura y pues no estarías viendo este video. Entonces muchas gracias ahí a los buenos amigos de Monos Pulgosos, Ángel y el Apache. Saludos, compadres. Muy bien, entonces, como te puedes dar cuenta, está bien chingona esta figura. Adquiérela, no te vas a arrepentir. Si no te gustó, igual, ya sabes, pues bríncate mi comentario, no pasa nada, nada más ve lo bonito de la figura y lo que pudieses hacer con ella si es que al final de esto te animas a comprarla. Muy bien, entonces ahora, accesorios, ¿qué es lo que trae? Este batín trae pues su mochila roja para que puedas ahí poner unas katanas con las que viene, que a mi parecer están como que muy chiquitas, muy pequeñitas. Aquí te hago un close-up de ambas katanas para que las veas. Son espadas pequeñitas, son cortitas. Yo hubiera esperado que estuvieran más grandes, pero pues igual, son cortitas. Y pues su mochila, ya sabes, el detalle es similar a otros backpacks que nos han mostrado en otras figuras, que pues no es la gran cosa, pero como quiera pues agradece porque ya sabes, puedes meter aquí los accesorios. Trae las manos que ya conoces, dos manos entre comillas gatilleras, que pues él no usa armas, pero usa chacos, que son estos que ves a continuación, que son pues de plástico suave. Hubiera estado bien fregón que hubiera una cadenita aquí, hubiera estado bien chingón. Y esto ya sellaba el trato para cualquiera que lo viera y diga, güey, ¿tiene cadenas de verdad? Bye, I'm sold, me lo llevo. Me lo llevo puesto, güey, o sea. Pero igual, entiendo que pues dijeron costos y bueno, whatever. Entonces, pero como quiera, digo, si te gusta el customizing, tú lo puedes hacer y puedes seguir cortar y poner aquí una cadenita y ya chingaste, ya tienes una cadena real para tus chacos y los puedes inclusive hacer pues más largos para que el vato pueda ponérselos aquí como Bruce Lee, uno bajo la axila y el otro en el brazo, en su mano, tomándolo para hacer las poses de combate. Entonces está padre porque estas también las puedes acomodar en la parte trasera. Como te puedes dar cuenta, ahí están colocadas y aquí se pueden colocar, como ves a continuación, en la parte posterior. Yo lo voy a poner así de esta forma porque me gusta cómo se ve, así como que la cadena cuelgue hacia abajo. Y es fácil de colocar, no tarda mucho tiempo, ahí está. Y se ve fregón, porque pues igual ya sabes que para continuar con la línea de que tu figura pueda realmente cargar todos sus accesorios, ahí está de nuevo. Y tiene también obviamente dos manos en posición de Karate Chop, porque pues obviamente no puede faltar la mano de Karate Chop. Y trae también este efecto de la estrella ninja, a ver si se puede observar aquí. Viene con el efecto de pues movimiento. Vamos a hacerle un pequeño zoom, a ver si no se me cae aquí esta cosa en la mano. Ahí está. Tiene el efecto del zoom, que está pintado de un lado plateado y el otro lado no está pintado. Entonces te da la ilusión de que lo estás arrojando y está en movimiento. Entonces está muy chido esta piececita para poder ponerla a Quick Kick. Y el chocolate, aquí está. Entonces está bien padre porque está muy bien hecho. Me gustó mucho el diseño que le dieron al sculpting. Ahí está. Está bien fregón. Se ve esta en la envoltura. Se ve la envoltura interna, lo que es el plástico y el chocolate como tal. Se ve bien fregón. Me gustó mucho el detalle y pues se lo tienes. El vato le encanta el chocolate. El vato es un fan del cocholate, entonces está bien fregón. Y por último, no menos importante, pues trae un cambio de cara, que es esta. Vamos a quitar la cabeza. Y aquí podemos observar también que pues, el peg ya es un poquito distinto, ligeramente distinto de como lo que nos hemos visto en otros G.I. Joes. Y aquí está la cara con la expresión de Bruce Lee.
donde está haciendo pues su famoso "woo", y tiene por ahí, digo, perdón, me si te rompí el tímpano ahí con el "woo". Eso me acuerdo, no sé, del Liu Kang, cuando hacen Mortal Kombat 2, su bicycle kick, la patadilla esa que aventaba hacia enfrente. Bueno, ya, basta. Entonces, esa es la carilla que cada que veo estas figuras me recuerda, y también pues a Bruce Lee, ¿verdad? Con todo respeto para Bruce Lee, no me apetece el trasero desde el más allá. Entonces, está bien chido porque está bien fregón, está el sculpting muy bien hecho, está dinámico, se ve que el cabello está en movimiento, está fluyendo hacia un lado porque el vato está pateando traseros. Y está el vato pues haciendo una de sus tantas acrobacias marciales para patear traseros a diestra y siniestra. Entonces me gustó mucho porque el sculpting está, repito, bien chingón. Entonces, Hasbro, muy bien de nuevo para ti. Y antes de concluir el video, vamos a hacer una pequeña comparación con otras figuras para que veas más o menos como a qué escala está. Vamos a ponerlo aquí junto con su amigo Snake Eyes, que es la versión original de los primeros que salieron en la línea. Y enseguida pues a Storm Shadow, para que lo veas en todo su terror y esplendor de Cobra. Y la verdad pues están chidos porque sí quedan a escala, está muy padre, vemos que están casi a la altura. Él se ve ligeramente más alto que los demás, pero como quiera, está bien chingón. Vamos a hacerlo por un ladito. Y también tenemos aquí, si quieres ponerlo junto con un Marvel Legends, aquí tenemos a Bullseye, porque pues obviamente, ¿quién más le puede hacer frente a este batín de artes marciales que otro batín que sepa artes marciales? Y aparte que sea un gran marksman y tirador y tenga una puntería súper certera. Y por último, junto también a un ninja de la línea Articulated Ninjas, me parece que se llaman así, Articulated Ninjas, de The Fush. Entonces, aquí está para que veas que lo puedes poner también a combatir con ellos y queda en escala porque está también un poquito chiquitín, pero pues igual, son como que estos batillos no les dieron mucho de comer cuando eran pequeñitos, pero bueno. Entonces lo puedes ahí poner a pelear, a combatir con otras figuras de otras compañías y queda muy fregón. Entonces, pues bien, hemos llegado al final de este review. Si te gustó lo que viste, si te gustó el review, te agradecería que me ayudaras a compartir este video con personas que les guste este bonito hobby del coleccionismo para poder seguir llegando a más personas y compartir esto que estamos haciendo con mucho gusto. Y de nuevo te agradezco bastante tu tiempo, tu espacio, tu comentario, tus likes, todo lo que haces por el canal, te lo agradezco bastante. Y recuerda, yo soy Logan y esto es Toyman Reviews. Si tienes YouTube, ahí te ves. Y ahí voy a intentar hacer un cartwheel kick. Bye.